Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Gracias a Héroes de Cavite y a CIGIA 28 por prestar este local. Y bueno, y gracias a todos vosotros por venir. Pues efectivamente vamos a hablar de cómo era Filipinas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De cómo lo contó este señor, de lo que podemos saber a partir de lo que contó este señor, que es algo pues que en algunas cosas esta información pues no se obtiene de otra manera, ¿no? Bueno, empezando por cuál era el contexto histórico de ese momento en Filipinas. En España gobernaba la reina regente María Cristina. España todavía tenía la soberanía sobre Filipinas. Había un desarrollo cultural tremendo en la segunda mitad del siglo XIX en Filipinas, todo a partir de un plan de educación, el plan de educación de 1863, que se estableció la educación universal en Filipinas, ¿no? Entonces, eso hizo que aparecieran los llamados ilustrados, ¿no? Que era gente filipinos de clase media, pues que destacaron en las letras y en las artes. Estalló la revolución contra España, porque había un sector de la población pues, que no estaba contento, que exigía libertad. La revolución fue sofocada. Después de la revolución fue la guerra entre España y Estados Unidos. España perdió y se terminó la soberanía de España en Filipinas, ¿no? Se lo quedaron los norteamericanos. Inmediatamente después pues, empezó la guerra de liberación en Filipinas contra los Estados Unidos, porque se sintieron engañados. Los norteamericanos les dijeron que apoyarían la independencia, pero una vez que derrotaron a España, pues de eso nada. Entonces fue una época muy convulsa, justo cuando vivió este señor. Y este señor pues conoció todo eso, conoció lo que es el desarrollo cultural, cómo estaba Filipinas de avanzada en ese momento, y luego pues todos estos conflictos. Conoció y tuvo una participación en ello, ¿no? ¿Cómo lo cuenta este señor, Gervasio Pangilinan? ¿Cómo lo cuenta? Pues lo contó mediante un libro. Un libro es un manuscrito. Esto que vemos es la portada del libro. Un manuscrito que se escribió en el año 1926, o se comenzó de escribir en el año 1926, no sé cuándo lo terminó, porque es lo que está escrito en la portada. Es, como digo, un manuscrito, tiene 500 páginas, lo tituló La histórica Cavite, y luego en la parte de arriba hay una anotación a lápiz que pone tres hojas secas: mi vida, mi pueblo y mi provincia. Pues a modo de título alternativo o segundo título, ¿no? Es como empieza el trabajo suyo, el manuscrito. Entonces, ¿qué tiene este material de inédito? Pues son varias cosas. Aparte de que está escrito por un filipino de antepasados filipinos, no de antepasados peninsulares o españoles, sino un filipino de antepasados filipinos, que además tiene un apellido filipino, que esos hay muy pocos, porque la mayoría de los filipinos tienen apellidos españoles, ¿no? Desde que se estableció un registro de apellidos en la segunda mitad del siglo XVIII en Filipinas, la mayoría decidieron adoptar apellidos españoles, pero hubo unos pocos que no, como este señor. Es decir, filipino y de antepasados filipinos. Y luego, otra cosa muy importante, este señor era un ciudadano de a pie. Este señor no pertenecía a ninguna élite, ni tampoco era un ilustrado. Era una persona que no pudo tener más formación que la educación primaria y luego la formación profesional, ¿no? Entonces, aparte del mérito que este señor tuvo de escribir un libro, ¿no? Dada su escasa formación académica, en una época en la que no era muy frecuente que gente de su escasa formación escribiera un libro. Entonces, aparte del mérito que tiene ese señor, que es muy de agradecer, pues presenta una visión, ¿no?, de Filipinas propia de un ciudadano corriente. Y esto es un material pues muy difícil de conseguir, porque material hay muchísimo sobre Filipinas, hay de todo, hay libros, hay documentos oficiales, hay correspondencia, pero no con estas características que he dicho.
Entonces, es un material inédito. Estas son 2 páginas del manuscrito original. Tiene una caligrafía muy bonita. La verdad que leer el manuscrito original es un auténtico placer. Estos son los apartados que tenía el manuscrito. En primer lugar, tenía una autobiografía, ¿no? Él cuenta, pues, cómo era su vida, ¿no? Él era de un entorno pobre, era hijo de un trabajador, pertenecía a la clase trabajadora. Cuenta, pues, cómo eran sus estudios, luego su formación profesional, luego entró en el ejército, que entonces era el ejército español. Entró en el ejército no por vocación militar, ni realmente por convicciones ideológicas, sino por tener una carrera profesional. Después, cuando el ejército español fue derrotado contra los Estados Unidos, él entonces sí se alistó en la resistencia a los norteamericanos. No lo hizo antes, no lo hizo en la Revolución contra España, sino que en época de la Revolución él decidió meterse en el ejército español, que de este asunto también hablaremos. Había muchos filipinos en el ejército español. Y después del apartado, su autobiografía, luego habla de lo que es San Roque, que es un pueblo, el pueblo en el que él nació, en la provincia de Cavite, y también de la provincia de Cavite. Y él hace una investigación histórica sobre la historia tanto de su pueblo como de la provincia de Cavite, ¿no? Y esto es una parte muy importante del manuscrito, es la mayor parte del manuscrito, y él explica, pues, pueblo por pueblo de toda la provincia, incluso barrio por barrio, en muchas ciudades de Cavite, pues el origen de estos lugares, los acontecimientos históricos importantes y también los acontecimientos de aquel momento, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que ocurrieron en aquellos lugares. Y finalmente, pues la época de Estados Unidos, lo que él denomina la era americana, la época bajo soberanía de los Estados Unidos que él conoció, ¿no?, de la primera mitad del siglo XX. Esto es Cavite. Bueno, vemos a la izquierda lo que es el archipiélago filipino. En lo que es la isla de Luzón, que es la parte de arriba, en el sur de la isla de Luzón, es donde está la provincia de Cavite. Cavite es un lugar de mucho simbolismo, porque tiene varias cosas muy peculiares. En Cavite está el puerto, que fue el mayor puerto transoceánico de Asia, ¿no? En Cavite, además, es donde la flota española fue destrozada por la flota de los Estados Unidos en la guerra contra los Estados Unidos, cuando España perdió Filipinas. Y luego, aparte, tiene peculiaridades, Cavite, como el idioma chabacano, que es como un idioma muy parecido al español, pero no es que sea un dialecto de español, pero bueno, un idioma tremendamente influenciado por el español y que a día de hoy sigue existiendo en Cavite. Hay muy pocos hablantes, pero todavía existe. No tanto como en Zamboanga, que es el sur de Filipinas, que es donde realmente se habla más el chabacano, pero en Cavite todavía lo hay. Anteriormente hubo una edición del año 2001 de este libro, traducida al inglés, que se hizo en Filipinas. ¿Qué ocurre con esta edición? Bueno, que además de tener algunos errores de traducción, pues hay cosas que oculta. Luego hablaremos de eso, ¿no? Hay cosas que no muestra. Y ahora, pues esta es la edición que he hecho yo ahora. He hecho 2 libros de este manuscrito, he sacado 2 libros. El primero lo he titulado igual, La histórica Cavite. Son 504 páginas. Es el manuscrito tal cual. Tal cual, está todo transcrito igual. He arreglado algunas cosillas, algunos errores gramaticales, lo he puesto más presentable, pero es el manuscrito tal cual. Y luego he hecho también un libro más pequeñito, en el que simplemente está la parte que es más asequible, pues, para todo el mundo. La histórica Cavite, lo que es el manuscrito, es un libro muy útil para investigadores sobre la historia, pero tiene información, pues, que para el público realmente puede resultar no del interés, no es su interés, ¿no? Tiene bueno, aparte de todo lo que explica sobre la historia de Cavite, de un pueblo, de un barrio, de todo eso, además de eso tiene transcripciones de documentos oficiales de la época, tiene listados de gobernadores y políticos, también listados de personal de la Iglesia. Entonces, como digo, no es apropiado para la lectura, pero sí para historiadores o para investigadores. El otro, 3 hojas secas, que por eso se llama así, por lo que acabo de decir del segundo título, que tenía anotado a lápiz el manuscrito original,
De eso anotado a lápiz, pues es de donde he sacado el título para este segundo libro, para el pequeñito. Y el pequeñito solo tiene el apartado de la vida del autor, que es lo que puede resultar más entretenido, y luego al final pues alguna leyenda, que también cuenta el autor, sobre la historia de algunas zonas de su provincia, de Cavite. Los dos libros están disponibles en Amazon, todavía no están en las librerías, pero estamos en ello, espero que estén próximamente. Y bueno, también aquí hay varios ejemplares que se pueden comprar. La histórica Cavite son 20 euros, si se compra en Amazon, 3 hojas secas son 12 euros. Si alguno estáis interesado y comprarlo aquí son 10 euros. ¿Vale? Luego al final de la charla, pues el que esté interesado se puede llevar algún libro. Esta edición que he hecho yo, ¿en qué la he modificado o no modificado, pero en qué cosas he añadido, ¿no? En primer lugar, he puesto un índice que no tenía el manuscrito original. Luego he escrito una introducción, pues donde se cuenta todo el contexto político y social de la época, y luego pues también las peculiaridades y la información que aporta este libro. He hecho correcciones, solo correcciones ortográficas. Solo correcciones ortográficas. No he hecho correcciones gramaticales, para mostrar cómo hablaba el filipino de aquella época. Para mostrar eso, porque es algo que no sabemos bien, ¿no? Hay mucho material bibliográfico en español de Filipinas de aquella época, pero no de una persona corriente, de poco nivel académico. Entonces este libro nos muestra cómo escribía español la gente corriente, qué errores cometían. ¿Cometían los mismos errores que se cometen en otras partes en otros países hispánicos, en otros países de habla hispana o no? Por eso lo he dejado ahí. Son errores que no dificultan la lectura, pero que son muy interesantes. También hablaremos más tarde de eso. Luego he añadido alguna imagen, muy pocas, que me facilitó el nieto del autor. Luego he añadido también notas a pie de página, pues con información relevante que pudiera no ser conocida pues por algunas personas, ¿vale? Y finalmente un diccionario al final del libro explicando pues algunas palabras que pueden no conocerse. Estas palabras pues pueden ser palabras arcaicas del castellano que no se usan ahora, ¿no? También hay palabras del castellano pero de origen filipino, filipinismos que están adoptados por el castellano y registrados en los diccionarios de español, pero que son de origen filipino y que también pueden no conocerse. Y luego también palabras de idiomas, en concreto del tagalo, que él mezcla. Son pocas, pero de vez en cuando utiliza alguna palabra tagala en lo que es su relato. Entonces, estas son las cosas que yo he añadido a estos libros. Luego tiene una cosa muy interesante este señor, que quiero que se conozca, que es la caligrafía. Aparte de tener una caligrafía preciosa, tiene unas peculiaridades que yo no había conocido nunca. Por ejemplo, utiliza el símbolo arroba, el que se utiliza para las direcciones de correo electrónico, lo utiliza como sinónimo de alias. Cuando quiere decir el apodo de una persona, pues en lugar de decir, aquí hay varios ejemplos, por ejemplo, José alias Candule, pues él pone la arroba, José arroba Candule. Pedro arroba Cristo, significa Pedro alias Cristo. Entonces esto pues lo he dejado igual. Y luego también tiene un simbolito que lo he llamado yo Panguililla, ¿no? Esto ya es cosecha mía, lo he llamado Panguililla por el apellido de este señor, Pangilinan, que es una línea ondulada con un circulito alrededor de la misma. Y este señor dibuja esto al lado de la letra A y de la letra M mayúscula. Yo no sé lo que significa, ni he encontrado información sobre esto. Si alguien lo sabe, por favor, que luego me lo diga. O que luego, cuando se publique esta charla en Internet, pues que escriba y que lo diga, ¿vale? Es algo muy interesante para poder mostrar esto en el libro, pues he creado una fuente con este simbolito y lo he colocado en las mismas letras y los mismos lugares del texto que en el manuscrito original, pues como homenaje al autor y para mostrar su trabajo. Bien. Vamos a hablar un poco de la ideología de este señor, porque para conocer lo que nos aporta sobre Filipinas, según su relato, también es bueno saber qué pensaba este señor, ¿no? Cómo pensaba. Bueno, él tenía una forma de pensar, unas ideas políticas muy parecidas a las de José Rizal. Había un paralelismo enorme, ¿no?
Por un lado, él no cuestionaba la soberanía de España en Filipinas, ¿no? Y esto lo dice en el libro, con varias cosas. Por ejemplo, aquí he puesto varias frases que así lo muestran, ¿no? Habla, por ejemplo, en una de las cosas que cuenta de historia, él cuenta en el siglo XVIII un episodio en el que los ingleses invadieron Manila y luego, cuando España volvió a recuperar la soberanía, lo que fue la Guerra de los 7 años, él escribe una frase, este señor Pangilinan, diciendo que Manila volvió a la normalidad bajo la hidalga y magnánima soberanía de España. Como esto y como otras cosas, pues este señor muestra que no era independentista, no cuestionaba, a pesar de ser muy filipino, muy filipinista, no era independentista. Luego también habla muy bien, pues, de muchos españoles con nombres y apellidos que va diciendo en ese conflicto. Por ejemplo, al hablar de un guardia civil, dice el bizarro capitán de la Guardia Civil. Y como esto, pues otros muchos detalles en el libro, ¿vale? No cuestionaba la soberanía de España y tenía cierto cariño, cierto aprecio a España y a los españoles. Pero al mismo tiempo estaba descontento con la situación. Estaba descontento y, al igual que también, pues, decía Rizal y otros muchos de su época, pues quería más libertad. Pensaba que había una falta de libertades. Incluso en algún momento del libro, aunque él no participó en la revolución, sí se muestra comprensivo con la revolución. Y eso también lo dice. Por ejemplo, dice que era una revolución por una causa justa, aunque él no participara. Y luego también dice la frase de patria esclavizada, como dijo también Rizal, porque había cosas con las que muchos filipinos de la época pues querían cambiar. Era muy contrario a los norteamericanos. De hecho, los tilda de enemigos, ¿no? En el conflicto entre España y Estados Unidos, los tilda de enemigos. Y el famoso dicho de más vale honra sin barcos que barcos sin honra, él también habla de eso y lo dice. Lo dice y muestra, como veremos después, también un ejemplo en el que él recalca la falta de honor o de honra de los norteamericanos, ¿vale? Y lo compara con los españoles. Y luego, y en esto es muy radical, no se le escapa ni una, es totalmente contrario a los frailes, a los curas, como también muchos filipinos de la época. No contrario a la religión católica, sino todo lo contrario, que también dice alguna frase bonita hacia la religión católica, pero sí hacia los curas. No hace un comentario a lo largo del libro favorable hacia los curas, hacia los frailes, sino todo lo contrario. Dice, por ejemplo, se pregunta en una ocasión si son miembros del Señor o del diablo, ¿no? O dice que son descendientes de la Inquisición, cosas así. Bueno, muchos filipinos de la época pensaban así. Vale, bueno, pues esta es la ideología de Gervasio Pangilinan. Vamos ahora a ver cómo mostraba el Filipinas, cómo mostraba él Filipinas, las Islas Filipinas. ¿Qué cosas podemos conocer de Filipinas a partir de su relato? Unas cosas ya se conocen, otras cosas no se conocen. Por ejemplo, hablando muy poquito de costumbres y tradiciones, pues bueno, había un mestizaje cultural muy grande. No un mestizaje racial tan grande como en Hispanoamérica, pero sí un mestizaje cultural muy grande, ¿no? Él habla de comida, a veces pues nombra platos que vienen de España y luego platos típicos, comidas típicas de Filipinas, ¿no? También habla mucho de la religión. Muchísimo, de la religión, de las tradiciones, de las celebraciones religiosas. Es un elemento que llevaron los españoles. Luego dice cosas, por ejemplo, muy interesantes y hasta graciosas. Por ejemplo, habla mucho de la siesta. La siesta es constante en su relato, ¿no? Varias veces, en distintas situaciones, pues él dice que la gente estaba durmiendo la siesta, o que ocurrió esto a la hora de la siesta, o que no pudo hablar con uno porque era en la hora de la siesta, cosas así, continuamente. Y luego, pues palabras, como he dicho antes, también palabras pues que muestran también un mestizaje cultural. Él escribió el libro en castellano, él hablaba en castellano, pero con muchas palabras originarias de los idiomas de Filipinas. Aquí hay varias: carindería, batalán, tampipi, narra, tajú. Bueno, carindería es un puesto de comida en la calle, esto es de ahí de Filipinas. Batalán es como una terraza que hay en la parte trasera de las casas. Tampipi, esto es un cesto para llevar la ropa, un cesto hecho de nipa. Narra es un tipo de madera. Tajú es una comida.
y más palabras, ¿vale? Todas estas palabras están al final del libro en el diccionario. Así muestra Filipinas. Esto ya se conocía, que hay un mestizaje cultural muy grande, pero también se puede sentir en el libro que él escribe. Luego vamos a hablar ahora del desarrollo que tenía Filipinas en aquella época, que es algo que no se conoce. Los estudiosos sí lo conocen, pero mucha gente no lo conoce. Principalmente en Filipinas, la imagen que se ha dado a los filipinos es pues que durante la soberanía española Filipinas era un país muy atrasado y todo eso que se dice, que no avanzaba tecnológicamente, ¿no?, ni en la educación, y todo eso no solo no es verdad, sino que es todo lo contrario, ¿no? Este libro lo muestra, ¿no? La educación de Filipinas era casi universal a finales del siglo XIX, era el país de Asia con más nivel de alfabetización. Era el país de Asia donde primero se estableció un plan de educación universal, que fue, como he dicho antes, en la ley de 1863, y esto se nota en el libro. Él, por ejemplo, narra la historia de su vida. Él era de un ambiente pobre y él fue al colegio y aprendió a leer y a escribir. Lo que hoy en día es algo normal de todo el mundo, no lo era antes. Estamos hablando del siglo XIX, de finales del siglo XIX, pero todavía el siglo XIX. Pues en Filipinas, incluso la gente pobre, la gente de muy pocos recursos económicos, tenía acceso a la educación primaria, ¿no? Y luego este señor también cuenta cómo se hizo profesional, ¿no?, cómo se hizo profesional de la botica, de la farmacia. Él estudió lo que ahora sería equivalente pues a una FP, una formación profesional. Y estamos hablando también del siglo XIX. Es decir, una persona de bajos recursos económicos puede acceder a la educación primaria y luego formarse profesionalmente para ser farmacéutico. No pudo hacer otra cosa porque ya tenía que trabajar, no pudo hacer ni el bachiller ni la universidad, pero por lo menos estudió la educación primaria y la formación profesional. Así muestra cómo era Filipinas. Esto, como digo, ya se conoce por la gente que ha investigado el tema, pero no es la idea que se da de Filipinas en los últimos años de soberanía española. En cuanto a la educación, era un país tremendamente desarrollado, al nivel de, por lo menos en número de gente que podía ir al colegio y formarse, al nivel de los países más avanzados del mundo. Bien. Vamos a hablar también de las infraestructuras, que también en el libro pues también se nota algo. En las cosas que él va diciendo también hace menciones y se nota. Hace menciones a los hospitales, ¿no? En Filipinas la sanidad también estaba relativamente desarrollada en aquella época. También al transporte, ¿no? También al transporte. Había, para ir de una isla a otra, una red de vapor, de transportes de barcos de vapor muy grande, ¿vale? Eso es así. Incluso había un ferrocarril en Filipinas que también se fabricó bajo soberanía española. Todo eso también él hace una mención en su libro. Y también había telégrafo para comunicar las principales ciudades de Filipinas. Incluso había una línea de telégrafo con Hong Kong. Esto no solo lo muestra este señor en su libro, esto también está muy documentado, pero en el libro también se nota. Entonces son cosas que aunque ya se conocen, pues es bueno recalcarlas porque es algo que se ve en este libro, ¿vale? Otra cosa importante es cómo estaban los filipinos de integrados en lo que es la administración pública y las fuerzas del orden, y qué relación tenían con la administración pública y las fuerzas del orden de ese momento. Bueno, el ejército español en Filipinas estaba lleno de filipinos. No era algo que había venido de fuera y que no tenía ninguna relación o en el que no había ninguna participación de filipinos, para nada. Es más, había una mayoría de filipinos en cuanto a soldados rasos, pero también había mandos del ejército. Y eso este señor también lo deja claro. Él cuenta varias anécdotas, pues que habló con un soldado, con un sargento, con un teniente, él lo cuenta, y él siempre, en su relato, en una situación y en otra, él siempre dice, y este era español o peninsular, y este sargento era filipino, y tal y cual, y eso se nota. Se ve que en el ejército había muchos filipinos. No se sabe si era pues por vocación militar o por ideología o por amor a España, eso no lo sabemos, probablemente no. Eso ya según cada uno, pues igual fuera simplemente por tener una salida profesional, como es muy probable en aquella época. Pero bueno, la realidad
es que el ejército español estaba lleno de filipinos. La Guardia Civil de Filipinas. La Guardia Civil filipina era un cuerpo aparte de la Guardia Civil, pero que dependía de la Guardia Civil de aquí, de la península, y lo mismo, estaba lleno de filipinos. Y él cuenta también varias anécdotas, y también lo dice, cuando ocurría algo, participó un guardia civil en algo, él tuvo un encuentro con un guardia civil, lo que fuera, él dice si era filipino o no. Y eso también se ve en el libro. Entonces tú lo lees y dices, anda, pues es que filipinos estaban totalmente integrados en las fuerzas del orden de aquella época. Luego los tribunales, la administración de justicia. No, en lo que es el relato no hay ninguna mención a que hubiera jueces filipinos, pero sí hay varias menciones pues, del acceso a la justicia, ¿no? Y en concreto, pues que la gente, cuando tenía rencillas con alguien o algún conflicto con alguien, pues presentaba denuncias. Y eso lo dice. Y a veces por cosas pues bastante simples, ¿no? Lo que eran los tribunales, lo que se muestra en este relato, no es que era algo ajeno a los filipinos, no. Los filipinos tenían cierto contacto con los tribunales. Por ejemplo, él cuenta una anécdota en el que una mujer amenazó a su padre porque él hablaba con su hija. La mujer no quería que él hablara con su hija y amenazó a su padre con denunciarle, solo por eso. ¿Vale? Entonces, lo que muestra es que sí había un trato de cercanía, una relación de cercanía entre los filipinos y la administración de justicia. Esto también se conoce, esto los que conocen el tema también lo conocen, pero bueno, en este relato pues también se deja claro, también se puede ver. Vamos ahora a lo que es la batalla de Cavite. Hasta ahora hemos hablado de cómo era Filipinas y de lo que podíamos saber durante la soberanía española. Cómo fue la batalla de Cavite en la que se inició en Filipinas la guerra entre España y los Estados Unidos y por la que España perdió la soberanía de Filipinas. ¿Cómo lo muestra este señor? Bueno, este señor lo que dice, aparte de que hubo una participación de filipinos muy grande en lo que es la Armada Española, este señor lo que muestra es, como he dicho antes, que se veía a los filipinos, a los norteamericanos como enemigos, y además él muestra la tristeza que sintieron los filipinos cuando España fue derrotada. Hace un comentario que dice que se quedaron todos con caras agridulces. Eso es lo que muestra él. Y luego, aparte de eso, hay una cosa muy interesante, que es la participación, como digo, de filipinos, esto lo repito, también en esa batalla, ¿no? Que dice que muchos corrieron, ¿no?, a ver a sus familias después, porque hubo muchos filipinos también muertos. Vale, esto es importante. Como que era él parte como que el ejército español no era algo ajeno a los filipinos, ¿vale? ¿Qué ocurrió después de la batalla de Cavite, ¿no? Y cuando ya Filipinas pasó a formar parte de Estados Unidos. Empezó a ser colonia de los Estados Unidos. Esto es muy importante. Se dice que los norteamericanos cometieron un genocidio en Filipinas, que exterminaron a una sexta parte de la población. Esto él no lo dice en el libro. Yo esperaba que sí lo dijera, pero no dice nada de esto, ¿no? Él en ocasiones muestra abusos por parte del ejército, pero de todas partes, de todas las partes. Del ejército español, también de los revolucionarios filipinos, cuenta algún caso de abuso, y también de los norteamericanos, pero más o menos a partes iguales. Y esto, el genocidio de los Estados Unidos, sí es algo que está muy documentado, pero él no lo habla. No se sabe por qué. Quizás porque en la ciudad de Cavite, en la provincia de Cavite, él no pudo verlo, no se dio como en otras partes. Quizás por eso, quizás porque no le interesaba contarlo. También hay que tener en cuenta que después de haber exterminado a una sexta parte de la población, cualquiera se atrevía a criticar a los norteamericanos. Es comprensible. El caso es que no habla de eso. Y también es necesario pues decirlo, dejarlo claro. Y ahora ya vamos a la parte que a mí me parece más importante y lo que más nos puede aportar este libro,
que es cómo era el idioma español de Filipinas, ¿no? Cómo era, por lo menos cómo escribía este señor, porque hay mucho material, mucha literatura española en Filipinas, pero pues de gente, como he dicho antes, de otro nivel académico, ¿no? ¿Cómo escribía José Rizal? Pues escribía como cualquier escritor de renombre a nivel internacional, pero este señor pues escribía de otra manera y tenía pues estas características, ¿no? Él escribía muchos arcaísmos, por ejemplo, la preposición cabe, que significa junto a, que eso ya no se utiliza, pero él lo utiliza constantemente. Palabras antiguas que ya no se utilizan, por ejemplo, fámulo, que es un criado, pues él lo utiliza. Reina lo escribe con Y, como se escribía antiguamente, pues él todavía lo escribe así, ¿no? Lo que son arcaísmos del castellano. Luego, filipinismos del castellano, palabras del castellano que existen en los diccionarios de español, si buscamos las vemos, aunque normalmente nosotros no las conocemos porque no se utilizan ni aquí ni en Hispanoamérica. Por ejemplo, un bagio, que es un huracán; carindería, que es, como he dicho antes, un puesto de comida; hambuguero, que es un señor que está todo el día de juerga. Son palabras del castellano, pero solo del castellano de Filipinas. Son filipinismos que se estilan allí y no en otros sitios. Luego mezcla también palabras de las lenguas locales, esto muchas: lumpia, que es un tipo de comida; pulo, que significa isla; tulay, que significa puente en tagalo, pues él a veces utiliza estas palabras mientras escribe castellano. Luego él tiene errores ortográficos, bastantes, como digo, pues por su condición de que no tenía un nivel académico alto. La C y la Z, este error lo comete mucho, porque en Filipinas existe el seseo, es como en Hispanoamérica, no pronuncian la Z, entonces la gente que no escribe bien, pues pone muchas Zs o muchas Cs, las ponen con S, o al revés, ¿no? Pues en Filipinas este error existía también. Y luego tiene otros errores gramaticales, por ejemplo, el dequeísmo, el laísmo. Esos son errores comunes de la gente corriente que también existen en otros países, pues en Filipinas al parecer también existía. Y luego finalmente él tiene errores, ¿no?, que no existen en otros países, que son solo típicos de Filipinas. Por ejemplo, utilizar la preposición en lugar de decir la preposición a. Por ejemplo, voy a mi casa. Él dice voy en mi casa. Con mucha frecuencia comete ese error, ¿no? Este es un error muy frecuente en filipinos que estudian español. Muy frecuente. Porque en sus idiomas, al parecer, pues utilizan la misma preposición para ambas cosas, entonces lo confunden y los filipinos hablan así muchos, hasta que adquieren un nivel alto de español, cometen este error. Me fui en Manila, en lugar de decir me fui a Manila, cosas así. Pero sorprende de este señor, porque este señor domina el castellano, era hispanohablante, hacía vida corriente en español, entonces que tuviera sin ningún cuidado este error es algo que sorprende y que es algo muy revelador. Muestra que el filipino corriente, que hablaba español en aquella época, pues también cometía este error, ¿no? Luego utiliza pronombres reflexivos incorrectamente. En lugar de decir yo nací en el año tal, dice yo me nací en el año tal. Aquella mujer dio a luz a un niño, aquella mujer se dio a luz a un niño. Pues este tipo de errores, ¿no?, que también sorprenden, que los utiliza sin ningún cuidado cuando él hablaba perfectamente español. Entonces, bueno, pues es algo interesante que cuando tú lo lees y te metes en el relato, pues ya sientes cómo era el español de los filipinos, que es algo que no conocemos, cómo era el español del filipino de la calle. Y gracias a esto, pues sí podemos tener una idea. Y esto, ahora viene lo que a mí me parece más interesante de estos libros, que es cuánto español se hablaba en Filipinas. Es algo que no se sabe. No se sabe y hay opiniones de todos los tipos. Aquí pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el primer presidente de Filipinas después de la independencia, Manuel Acuña Rojas, él conoció en su niñez la época hispánica, bajo soberanía española de Filipinas, también la época de soberanía de Estados Unidos, que al principio también se hablaba español, y él dijo en una entrevista que solo un 2% de los filipinos sabían leer y escribir el español. Eso dijo este señor. Pero luego, sin embargo, Luciano de la Rosa, que era un abogado catipunero de la época de la Revolución, catipunero es... El Katipunan era una organización revolucionaria que luchó contra España. Pues este es un abogado katipunero que defendía al Katipunan,
Pues él dijo, en un estudio que hizo, que un 60% de los filipinos tenían el español como segunda lengua. Eso sin contar, ¿no?, cuántos lo tenían como primera lengua, que los estudios más favorables dicen que un 15%, más o menos. O sea, en total hay opiniones que dicen que hasta un 75% de los filipinos hablaban español, bien sea como primera o segunda lengua. Entonces son opiniones con las que uno se encuentra cuando intenta investigar el asunto y no sabemos realmente qué porcentaje de gente hablaba español. Sí se sabe más o menos aproximado qué porcentaje de escolarización había en Filipinas, que como he dicho antes era altísimo en aquella época, pero no qué porcentaje de gente hablaba español, porque aunque la escolarización era muy alta en aquella época, también se daba mucha enseñanza en las lenguas locales. Eso es algo que durante la soberanía española siempre se respetaron, las lenguas locales. Entonces, ¿cuánta gente hablaba español? Realmente no lo sabemos. Y este libro no nos puede dar cifras ni aproximadas, pero sí nos puede hacer que nos hagamos una idea de lo extendido que estaba el español en Filipinas. Y esto es muy importante, porque se ha dado una imagen, pues, de que el español nunca fue un idioma de la sociedad filipina. Y no es así. Fue un idioma muy extendido. Por ejemplo, este señor hace menciones concretas, con menciones en las que concretamente habla del idioma, ¿no? En concreto, una vez, pues habla de una comunidad de pescadores que eran pescadores pobres y dice esto, pescadores pobres, luego dice que todos eran muy atentos y que hablaban castellano. Un dato más, ¿no? Pescadores que vivían de los recursos naturales, del mar, pues que todos hablaban castellano. Un ejemplo que pone. Otro ejemplo que pone, habla de la creación de un periódico, ¿no? Y dice que el periódico se redactará en los estatutos de ese periódico. Él los enumera, dice que se redactará en los dos idiomas, tagalo y castellano, para que lo comprendan todos los filipinos. Así lo dice. Así lo dijo este periódico en su día. El tagalo solo se hablaba en una parte de la isla de Luzón. Una parte muy pequeña, relativamente pequeña de Filipinas en relación al conjunto del país. Y dice que en tagalo y castellano para que lo entiendan todos los filipinos. Como que si también se redacta en castellano, podrán entenderlo todos los filipinos. No es exactamente correcto, porque sí se sabe que no todos los filipinos hablan español, pero tampoco se va a decir esto si no hay una mayoría de filipinos que hablan español. Esa es la conclusión, pues, que se puede hacer al ver esta mención que él hace. Es otro ejemplo más, ¿no? Y luego, pues, otro ejemplo también que él pone, habla de un festejo que hizo, que la gente hizo unas declaraciones, en concreto dice, los oradores eran Andrés Filoteo, José Nava, Milagros Leizan, 3 niños que desde la carroza hablaron y el señor Alejandro Fojas, que habló en tagalo. Es decir, que en un festejo todos hablaban en español y cuando uno no lo hablaba, que hablaba en tagalo, él lo recalcaba y lo decía. Este habló en tagalo, como una excepción. Es decir, que el español era algo frecuente. Por varias citas directas que él hacía al idioma, es lo que muestra que el español era algo muy habitual, por lo menos en los sitios en los que él estaba y de los que él cuenta anécdotas. Otra cosa muy importante, ¿no? Él también habla a veces, pues, de su etapa infantil, ¿no? Los niños, por las cosas que él cuenta, por lo menos los de su entorno, hacían juegos en español. Por ejemplo, un juego que se llama Pasa Orden Convento. Yo no sé qué juego es ese, pero tiene un nombre en español. El Pico Pico, el Guerra Guerra Patani. Si los niños, y encima de un entorno humilde como él era, juegan todos en español, pues eso ya dice mucho de una comunidad. El español, porque un niño habla, una cosa es lo que él hable o lo que le hagan hablar cuando está en clase, y otra cosa es fuera de clase cuando juega con sus amigos. Si él habla todo en español, pues un niño de 10 años, pues eso dice mucho de lo importante que era el español. Era un idioma que hasta los niños tenían interiorizados, por lo menos los ejemplos que él cuenta. Y repito, él no venía de una familia de peninsulares, él era de una familia filipina y de clase trabajadora. Y luego también otro ejemplo, al principio del libro, pues él dice unas coplas que decían los niños cuando jugaban a un juego que hacían. Dice: tente, tente, moro valiente, tente, tente para batallar, con la punta de mi espada tu cabeza voy a cortar. Es lo que él narra. Entonces, niños en edad de la escuela primaria
que hagan juegos y canten canciones, ¿no? Y digan poesía en español y se diviertan de esa manera, pues también dice mucho. Es una anécdota que muestra que el español, por lo menos donde él estaba, era un idioma habitual de la gente. Y esto no es la idea que se da, ¿no? Luego, relacionando el español con el tagalo, por lo que este señor cuenta, ¿no? Él, el libro, lo escribe todo en español y luego cuenta muchas situaciones y reproduce diálogos. Diálogos con frases que él escribe entre comillas, ¿no? Diálogos con gente de todo tipo, con su familia, con sus amigos, con las chicas, era bastante ligón, con los vecinos, con profesores también, con autoridades, cuando hablaba sobre todo con un guardia civil o con alguien de un organismo oficial, con militares también y luego con personas desconocidas. Bueno, pues en total, en su relato, hay un total de 47 diálogos. Esos 47 que él reproduce entre comillas, todos en español. Y cuando alguien hablaba en tagalo, él también lo dice. Dice, y esta persona dijo en tagalo, y lo pone entre comillas, en tagalo. Pues solamente en esos 47 diálogos que hay en todo el libro, en todo el manuscrito, solamente hay 3 frases en tagalo. Esto también dice mucho. O sea, por lo menos en la provincia de Cavite, ¿no? Cavite y Manila, él también cuenta algo de alguna vez que fue a Manila, en la provincia de Cavite y en la de Manila se podía hacer vida en español en casi cualquier entorno, en casi cualquier situación. Así, por lo menos, vivía este señor. Y esto ya dice bastante, ¿vale? Es lo que más puede aportar este libro, que quieras que no, aunque no pueda aportar cifras, sí muestra que el español era un idioma perfectamente implantado en Filipinas, por lo menos en esa zona, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de la leyenda negra, de la idea que se da en Filipinas sobre el pasado hispánico. Voy a poner varios ejemplos que dice él en su manuscrito, ¿no? Y luego voy a mostrar cómo los muestra la edición de este libro que se hizo en el año 2001, de la que he hablado antes, la edición en inglés para filipinos. Lo que he dicho antes, de bajo la hidalga y magnánima soberanía española, él dice, entonces volvióse a la normalidad la población de Manila, bajo la hidalga y magnánima soberanía española. Aquí lo podéis ver, lo he subrayado. Esto es el manuscrito original, esto que se puede ver. Sin embargo, esto es como se traduce en el libro. En el libro se termina ese párrafo y se dice Normalcy returned to the town of Manila. La normalidad retornó a la ciudad de Manila. Lo de bajo la hidalga y magnánima soberanía española lo quitan, ¿no? Algo del manuscrito original que han quitado, pues para no mostrar cómo pensaban los filipinos de la época, o cómo pensaba por lo menos este señor. Otro ejemplo, habla aquí del comandante general Sostoa, que era un español, demostrando un acto de valor y heroísmo, dijo a sus subordinados, y dijo unas palabras. ¿Cómo lo muestra? Dice, the commandant Sostoa told his subordinates, y dice las palabras. Es decir, quitan esto, demostrando un acto de valor y heroísmo. Esa frase la quitan de la traducción. ¿Vale? Otro ejemplo más, ¿no? El famoso dicho de que más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Él también habla de ese dicho y él lo interpreta así. Dice que los españoles se habrán quedado sin barcos, pero que tendrán la honra de ser los primeros conquistadores de los mares de Oriente y sabían que su labor civilizadora, esto lo pongo aquí, su labor civilizadora jamás se podía borrar de este archipiélago, aun dejando de ser soberanos y gobernantes en esta perla del Oriente. Labor civilizadora. ¿Cómo lo dicen en el libro? Dicen lo mismo, pero quitan lo de labor civilizadora. Simplemente dicen, the first conquerors of the Orient seas and knew that their accomplishment would never be erased. Es decir, dicen que tienen el honor de ser los primeros conquistadores de los mares de Oriente y que su hazaña, que nunca se podrá borrar. Pero no dicen qué hazaña, dando a entender como que la hazaña es el hecho de ser los primeros conquistadores. Pero no hablan de la labor civilizadora, que es algo fundamental, ¿no?, de la época hispánica de Filipinas. La labor civilizadora, y que este señor aquí deja muy claro. Pues eso a los filipinos se lo ocultan. Y eso es una realidad. Durante la soberanía española, Filipinas se desarrolló y se civilizó muchísimo, a pesar de otras cosas malas que hubo, pero eso es una realidad, y los filipinos
pues tenían conocimiento de eso, como este señor lo dice. Sin embargo, a día de hoy se oculta. Y esto también es necesario saberlo, y esto también le da un valor más grande a este libro, porque muestra cómo pensaban realmente los filipinos de aquella época, que es algo que lamentablemente no se les muestra a los filipinos de ahora. ¿Vale? Ya por último, ya para terminar, esta es la casa donde vivía Gervasio Pangilinan, en Cavite, ¿no? En esta casa es donde yo me encontré el manuscrito. Yo fui a esta casa para ver al nieto de Gervasio. Es un señor que ya ha perdido el idioma español, pero que conserva, que habla el idioma chabacano, que es el chabacano de Cavite. Yo fui hace un año y algo a esta casa para entrevistarme con él por el tema del idioma, para que me explicara cómo era el idioma, la situación del idioma chabacano de Cavite. Me encontré casualmente el manuscrito y entonces es cuando le pedí permiso y decidí transcribirlo. Él me confió en mí, ¿no? Me dejó hacer fotos de todas las páginas del manuscrito en esa misma reunión. Estuve 3 horas haciendo fotos con el móvil a todo el manuscrito. Gracias a eso ya pude hacer la transcripción después. Y yo llegué con él al acuerdo de que todo lo que se consiga vendiendo el libro, todo el dinero que se consiga, que iría para hacer un museo en esta casa. Esta casa es donde vivió Gervasio Pangilinan. Tiene muchísimas cosas de aquella época, tanto documentos como objetos, y la voluntad de Wilfredo, que era el nieto de Gervasio, era eso, hacer un museo de esa casa, pues para honrar el legado de su abuelo. Entonces yo quedé con él en eso. Lamentablemente, Wilfredo, que es el nieto, ha muerto hace poco, ¿no? Entonces no voy a poder hacerlo con él, pero bueno, podré hacerlo con la persona que esté a cargo de la casa. Una cosa que voy a exigir es que se ponga un cuadro en un lugar, si no en la entrada, en un lugar preferente, con esta imagen de una parte del manuscrito, que es, volviendo a la anterior, lo que he dicho antes de más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Esto es como lo contó Gervasio Pangilinan, ¿no? Que a pesar de también criticar a los españoles en algunas cosas, él también reconocía la labor histórica de España. Entonces, la intención, ya que a los filipinos se les ha ocultado muchas cosas de la historia de Filipinas y también se les ha ocultado lo que dijo Pangilinan, pues la intención es que esto en concreto lo conozcan y que esta imagen, que se haga un cuadro con este párrafo traducido también al tagalo y al inglés para que los filipinos lo conozcan. No sé si esto será posible, tendré que pelearlo mucho, pero bueno, es mi intención. Voy a leerlo, antes leí una parte, lo voy a leer otra vez entero, y quiero que se ponga, no por capricho mío, sino porque así lo dijo Pangilinan y porque además es una parte importante del libro. Este párrafo, junto con otro, él lo pone como un apartado del libro, un único apartado, aunque no ocupe ni una página, dándole un valor especial. Y dice lo siguiente, el título dice: más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Y dice: tenían razón los españoles al expresar así en los momentos trágicos y últimos en este puerto de Cavite, porque si bien se quedaban sin barcos, pero tenían la honra de ser los primeros conquistadores de los mares del Oriente y sabían que su labor civilizadora jamás se podía borrar de este archipiélago, aun dejando de ser soberanos y gobernantes en esta perla del Oriente. Este párrafo, además, de los 2 libros, en el pequeñito, está en la contraportada, como adorno, ¿vale? Entonces, repito, mi intención es que se dé preferencia a esto en el futuro museo Pangilinan, si es que se consigue al final llevar a término. Ojalá. Por último ya, pues quiero recordar a Wilfredo, que es el nieto de Gervasio, ¿no? Porque todo esto ha sido posible gracias a él. Yo me lo encontré de casualidad, me facilitó el manuscrito de su abuelo y resulta que hace cosa de 3 semanas este señor murió. Murió de repente de un infarto. No ha llegado a conocer la publicación en castellano del libro de su abuelo. Sí pude volver a Cavite y entregarle una copia del libro, ya terminado. Por lo menos pues tuvo conocimiento de que sí se publicaría, aunque no ha conocido la publicación. Y ya está, ya nada más. Gracias a todos por venir y si tenéis alguna pregunta, pues adelante.
Sí. Una de las noticias que nos llegan es que la lengua ha perdurado poco, eso del 65, 60 me parece tal vez demasiado, ojalá, pero que en cambio la fe cristiana sí ha perdurado y que en Filipinas es hoy una nación con cierto predominio, no sé si absoluto o mayoritario y tal, de la religión católica, y que se ve mucho también en los filipinos que han inmigrado a España. Bramurillo es una zona donde hay una colonia de filipinos muy importante, de la que yo he sabido, coincidiendo alguna vez en misa en una de las iglesias por allí. Pero vamos, por muchos sitios he leído y me ha llegado que la religión católica no consiguieron quitarla a los anglosajones, los americanos. No sé si es correcto. Sí, es correcto, es correcto. También hay musulmanes, sobre todo en el sur, pero son minoritarios. También hay otras religiones cristianas, pero no católicas, pero también son minoritarios. Y la presencia en Filipinas del catolicismo es enorme y además lo llevan muy a rajatabla, no como los católicos de aquí, por ejemplo. Eso es una realidad, sí. Muchas gracias, ha sido una muy buena ponencia. Te quería hacer una consulta. ¿Qué rompió esa labor civilizadora que tanto habla allí con el pasar de los tiempos? Porque si se ve que había una persona que admiraba esa labor civilizadora de España, ¿qué hizo con el tiempo que se perdiera o que afectara a que no continuara? Porque se ve que había una pasión cercana. ¿Cómo que no continuara? Digo porque hasta en este momento creo que no... No, es que España perdió la soberanía de Filipinas, ¿no? Y entonces España dejó de intervenir en Filipinas, porque las autoridades de España se fueron. Entonces, lo que es la labor civilizadora en Filipinas ocurrió ininterrumpidamente, desde el siglo XVI, en que se conquistó Filipinas, hasta finales del siglo XIX, en que España perdió su soberanía. Digo, pero me refiero de que los que continuaron la quisieron cortar, digamos, a eso me refiero. No, Filipinas alcanzó un grado muy alto de civilización y eso ya quedó ahí, no se quiso cortar. Lo que sí se quiso cortar fue la hispanidad de Filipinas. Llegaron los norteamericanos, eliminaron el idioma español y también quisieron eliminar pues muchas otras cosas que venían de España, principalmente el idioma, que es lo fundamental. Eso ha hecho, por ejemplo, que los filipinos no puedan conocer su pasado porque todo está escrito en español y no pueden leerlo. Entonces, como una herramienta de control a Filipinas, para ser un país subordinado cultural y políticamente a los Estados Unidos, lo que es la eliminación del castellano fue fundamental. Vale. Pero lo que es la labor civilizadora, eso nunca se ha borrado. Eso ahí quedó. Perfecto. Gracias. Gracias. Buenas, mi nombre es Víctor, venezolano en España. ¿Se me escucha bien? ¿Aló? No muy bien. Repite, por favor. ¿Hola? Sí, ahora sí. Sí, perdón. Quería preguntar, ¿cuántos textos de la historia de España se han traducido para los filipinos en inglés? Si tienen una exactitud o un número. Se ha traducido muy poco. No tengo ningún número. Lo que sí sé es que en Filipinas, en los planes educativos y también en los medios de comunicación, se les cuenta una historia que no es la correcta. Se han traducido algunas cosas, no se han traducido de forma correcta. Esto es un ejemplo, esto no es lo único, es así. Y eso es algo muy frecuente, muy habitual. No te puedo dar números, pero te puedo poner pues muchos más ejemplos. Vale. Gracias. Perdón, intentando complementar lo anterior. Sí. Los que querían la independencia de Filipinas antes de que los Estados Unidos viniesen, es decir, que apoyasen la independencia, lo querían, creo recordar,
porque las Filipinas dependían de Nueva España y lo que querían era un virreinato del mismo calibre que Nueva España, Perú, etcétera, etcétera, que tuviesen voz y voto, en definitiva, en las Cortes españolas como tenía aquellos. Y, perdón, estoy seguro que me he equivocado en algunas cosas, pero permítame que recuerde que Rizal, el héroe de la independencia filipina, tiene por ahí unos versos que denotan que aquello no era con odio a España, que si la memoria no me falla deben decir: alza la tersa frente, juventud filipina, y ve que en la ardiente tierra donde moraron las sombras, el esplendente hispano ofrece con pía y sabia mano corona al hijo de este pueblo indiano. Perdón, si me puntualiza lo de la independencia, os agradezco, que aprenderé un poco como todos los días pretendo. No, pues muchas gracias por lo que acaba de decir, bastante emotivo y bastante bonito. Lo de la independencia, en Filipinas nunca se clamó por la independencia. Estoy hablando en lo que es toda la época hispánica, que son exactamente 333 años. Nunca. Sí hubo revueltas a lo largo de todo ese tiempo, al igual que las hubo en casi cualquier otra parte del mundo durante 300 años, sí hubo revueltas, pero nunca clamando por la independencia. Al final de la época hispánica, al final del siglo XIX, hubo un movimiento revolucionario que tampoco quería la independencia. En un principio hubo un movimiento ilustrado que quería la equiparación de los filipinos con el resto de los españoles, ¿no? Que los filipinos tuvieran representación en las Cortes, ¿no? Reclamaban eso. No se les hizo caso y entonces empezó la revolución. Que la revolución tampoco realmente quería la independencia en un principio, sino más libertades. En principio era así, ¿vale? Nunca hubo un movimiento independentista en Filipinas, hasta muy al final, ¿vale? Y luego lo del virreinato, cuando los territorios de Hispanoamérica, cuando el virreinato de la Nueva España ya dejó de pertenecer a España, que México se independizó, entonces Filipinas pasó a depender directamente de España, de la península. Y en ese momento, en la Constitución, la primera, la de 1812, la PEPA, los filipinos sí tenían representación parlamentaria. Esto es muy importante. Con la primera Constitución de España se les dio representación parlamentaria a los filipinos y se dijo, en la Constitución dice, que también son españoles de la península y de otras partes. Y de hecho había parlamentarios filipinos. Pero ¿qué ocurre? Había un problema muy grande, que es que Filipinas, a consecuencia de la distancia, lo que es la representación no era efectiva, la representación en las Cortes, porque cada vez que había que celebrar un pleno, ¿no? Los filipinos, cuando se lo decían los parlamentarios que no estaban en Madrid, sino en Filipinas, cuando iban para allá, que era un par de veces al año, no llegaban a tiempo, llegaban tarde por las comunicaciones. Y entonces, poco después, por eso se decidió, o por lo menos en parte, suprimir lo que es la representación parlamentaria de Filipinas, porque no era algo efectivo. ¿Qué ocurre? Que luego, en la segunda mitad del siglo XIX, con la apertura del Canal de Suez, ya ese problema sí quedaba solventado. Ya se podía llegar de España a Filipinas en relativamente poco tiempo. Y ya los parlamentarios filipinos, si hubiera, sí podrían ir a España cuando fuera necesario y participar en las Cortes. Lamentablemente no se hizo, no se volvió en esa época, en los años 1860, que es cuando se abrió el Canal de Suez, no se volvió a poner representación parlamentaria de Filipinas. Fue uno de los errores que se cometió. Y eso pues dio lugar a cierta pérdida de libertades en Filipinas, en las últimas décadas del siglo XIX. Gracias. Héctor, muchísimas gracias. Realmente me ha encantado cómo lo has organizado y presentado el trabajo que has realizado.
me quedo con esas palabras como tú has puesto al final de la acción civilizatoria de la hispanidad. Siempre trato de presentar las ponencias diciendo siempre, nosotros no colonizamos, nosotros hispanizamos. Hispanizar no es colonizar. Y eso se hizo como hizo Roma, romanizando, es decir, utilizando esos principios de la romanización, derecho romano, el cristianismo, el latín y por supuesto también la filosofía griega, se hizo con el mestizaje cultural y biológico y con la evangelización en los idiomas nativos. Me gusta, hay algo que me sorprende, que veo que también el libro escribe y habla de los americanos. Esa palabra, que yo trato de siempre de luchar con el tema que nos comenta un ponente nuestro, Alberto Gil Ibáñez, cuando dice el que denomina manda, son estadounidenses, no americanos, que americanos somos todos los que somos del continente americano. Y parece ser que en esa época ya se hablaba de los americanos, en vez de decir estadounidenses o norteamericanos. Quería comentarte también alguna cosita en relación, me gustaría que nos cuentes algo con respecto a la situación actual del español. Si sabes algo de lo que está haciendo Cervantes o solamente son palabrerías y están preocupados por otras cosas como el idioma catalán en el mundo europeo, o están haciendo cosas realmente serias, y qué está haciendo Cavite en tu nombre y en tu equipo de trabajo que está haciendo allí. Bien, lo de los americanos es verdad, no es correcto llamar americanos a los norteamericanos, pero es algo pues que internacionalmente está aceptado y también en aquella época. Es así, es como lo escribe este señor, pues yo lo he transcrito tal cual. Y luego el español en Filipinas. El Instituto Cervantes, la verdad es que está trabajando bastante. No se puede decir que no, ¿vale? Puede haber cosas que no nos gusten, cosas que se puedan mejorar, pero está trabajando bastante. Una cosa que en mi opinión podía mejorar es lo que es el acceso a las clases que ofrece en varias partes de Filipinas. Debería ser más barato. Debería ser más barato, y teniendo en cuenta pues que Filipinas pues es un país en vías de desarrollo y que mucha gente pues no tiene los medios que hay en otros sitios. Si se quiere difundir el español para que vuelva a ser un idioma aceptado, eso hay que facilitarlo. Y yo, por lo que sé, podía ser más fácil en ese sentido, en el tema económico. Luego hay otra cosa, voy a hablar de las cosas criticables del Instituto Cervantes, aparte de las otras cosas buenas que tiene, que como digo, pues es una labor en general buena. Es que no enseña en Filipinas el español filipino. Enseña el español de Europa, el español de España, ¿no? El español filipino no es exactamente igual que el español de España, igual que no es igual que el español de México, que el de Bolivia, que el de Perú, que el de Argentina. Tiene sus peculiaridades, y tiene peculiaridades que están muy identificadas, ¿no? Y eso no lo hace. Y en mi opinión, eso sí se podría mejorar en eso, ¿vale? Y luego lo último, en el programa que tenemos en Héroes de Cavite, pues, a ver, estamos empezando, es un programa online, ya llevamos 2 años haciéndolo, son grupos pequeños, de 8 alumnos cada profesor, ¿no? Y somos un grupo de profesores, y ahí sí intentamos enseñar también las peculiaridades del español filipino, ¿no? Que también nosotros las hemos aprendido, porque profesores filipinos en el programa hay alguno, pero no todos somos filipinos. Pero bueno, los que no lo somos, nos hemos informado de cómo era el español filipino, y también se lo hacemos ver a los filipinos que aprenden español. Estamos en ello, estamos empezando, pero ya te digo, hay un trabajo muy largo por hacer. Y lo bueno, dentro de lo mal que está el idioma español en Filipinas, que de momento se habla muy poco, lo bueno es que las iniciativas pueden ser muchísimas, porque está en una situación muy mala. Entonces, bueno, eso nos da ánimo a trabajar, que no es algo en lo que no podamos hacer nada. ¿Vale? Había otro señor ahí que quería preguntar. Gracias, Héctor. Son una
Una Sí. consulta. En el manual, en el Manuscrito. En el manuscrito original, ¿viene alguna referencia a cómo quedaron los militares españoles después de la guerra que fueron hechos prisioneros allí en Filipinas? No, Nada. no habla de eso. No habla de eso porque él participó, él estaba en el ejército español como sanitario. Él estudió formación profesional en farmacia y para tener una salida profesional se metió al ejército. Estuvo en el ejército en el momento de la batalla de Cavite y a raíz de la batalla decidió volverse a su casa y ya se desvinculó del ejército. Ya el ejército español quedó destrozado en Filipinas, se fue a su casa y ya empezó su actividad como revolucionario contra los Estados Unidos. También como sanitario en el ejército revolucionario contra los Estados Unidos. Pero no dice nada de eso. No dice nada de eso porque el ejército español, él se desvinculó. Sí, no, lo decía porque mi bisabuelo estuvo allí y en esa guerra fue hecho prisionero en 1898 y hasta 1902 no los liberaron y los mandaron en un barco a Barcelona. Pero ese periodo que estuvieron allí, yo no encontré más referencia que eran prisioneros, pero no en una cárcel, sino que estaban sueltos en alguna isla por Luzón, que los dejaban, que estaban allí. Y decía a ver si tenía alguna referencia. No, en el libro no dice nada. En el libro no dice nada. Sí hay documentación sobre eso y sí hay relatos, pero este señor no dice nada. Vale. Muchas gracias, Héctor. Quería, básicamente, más que preguntarte, quería felicitarte efusivamente por tu presentación. Me ha parecido fantástica, como ha dicho Miguel Ernesto, súper bien estructurada, llena de contenido. Y pienso que es un libro que hacía mucha falta, y más después de mostrarnos tú mismo la traducción que se ha hecho por una filipina al inglés. Me parece que es imprescindible. O sea, me he quedado absolutamente espeluznado de la censura que existe hoy en día. No estamos hablando de principios del siglo XX, los americanos no acaban de llegar a Filipinas, estamos hablando de filipinos del siglo XXI que siguen mutilando un libro histórico. Me parece gravísimo y me parece que este libro tuyo, esta traducción tuya, viene a cubrir un vacío imprescindible. Muchísimas gracias, Héctor. Bien, a ver, es una pena, porque esto los filipinos no lo entienden, este libro. La mayoría no hablan español, entonces, vale, yo he mostrado este libro para que la gente conozca cómo era Filipinas en aquella época, pero los filipinos no lo van a poder entender. Lo que habría que hacer es una traducción correcta al inglés o al tagalo. Es una pena, pero es así. Y luego lo que tú dices es verdad, este no es el único ejemplo. O sea, si tú vas a Filipinas, ves cómo los medios de comunicación, incluso los libros de texto de los niños en el colegio, cómo cuentan la historia, y es que es para echarse las manos a la cabeza. O sea, peor todavía que en Hispanoamérica, que también la situación está bastante mal. Hay un estereotipo muy negativo de España, injusto, y es así. Y Filipinas es un problema porque además es especialmente difícil luchar contra eso, por un tema de idioma. Porque podemos trabajar en castellano, hacer vídeos en YouTube, películas, libros. Si los filipinos no lo entienden, y Filipinas requiere un esfuerzo especial para esto, ¿no? Y muy importante es no caer en la leyenda rosa, en manipular la dirección en sentido contrario, ocultando cosas o inventándonos cosas buenas de los españoles. No, porque los españoles también hicieron de las suyas, ¿no? Y de hecho no necesitamos, para mostrar la verdad y para luchar contra el estereotipo negativo de España, no necesitamos mentir ni ocultar nada, porque hay información y cosas buenas de España de sobra. Y si hay que decirse lo malo, si hay que mostrar lo malo, se muestra igual. Por ejemplo, este señor hablaba de los curas penosamente. Y eso es una realidad. Y oye, y eso se dice y se muestra. Y no lo dice solo este señor, ¿no? Que los curas en el siglo XIX en Filipinas no hacían las cosas especialmente bien, ¿vale? Hay que decirlo todo. Por ejemplo, si me permitís, ya que hablamos, tampoco es por nada en contra de los curas. Es muy interesante el contraste, ¿no?, de lo que es la Iglesia, no la religión, sino la Iglesia, los miembros de la Iglesia Católica en Filipinas, en el primer siglo, ¿no?, de presencia española en Filipinas y en el último. En el primer siglo, la labor de los curas en Filipinas, ¿no?, en el siglo XVI, fue algo increíble. Llegaron a Filipinas, difundieron el castellano, la religión mediante la persuasión. Esto es lo que se conoce al margen de otros ejemplos que haya y de otros casos que haya, pues de cosas malas que hacían. Pero en general,
los españoles, los curas españoles en Filipinas en el siglo XVI difundieron el catolicismo mediante la persuasión, no mediante la imposición. Fueron fundamentales para acabar con la esclavitud en Filipinas, ¿no? Había gente que quería dedicarse y beneficiarse de la esclavitud en Filipinas y no lo consiguieron porque se prohibió la esclavitud en Filipinas, y se prohibió gracias a la presión de los curas. La presión de los curas consiguió que las autoridades españolas, que en España se ordenara la prohibición de la esclavitud en Filipinas, y Filipinas se convirtió en el primer país del mundo en que se prohibió la esclavitud, y fue gracias a la presión de los curas. Esto en el siglo XVI, pero sin embargo en el siglo XIX fue todo lo contrario. Todas las denuncias de abusos que hay en Filipinas son contra los curas. Entonces, bueno, pues hay que contarlo todo, lo bueno y lo malo, ¿vale? Es así. Y ya está, nada más.